tema de hoy, Cardenal Bo denuncia graves amenazas a la libertad en Hong Kong tras arresto de Cardenal Zeng. Papa Francisco afirma que ser maestro es vivir la misión de transmitir vida. Santo Padre pide cielos de paz en la guerra de Ucrania marcada por bombardeos aéreos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa y en el siguiente informe les contamos que el Cardenal Bo, arzobispo de Yangon en Myanmar, denunció las graves amenazas a la libertad en Hong Kong tras el arresto del Cardenal Joseph Zeng. Veamos. El Cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon en Myanmar y presidente de la Federación Asiática de Conferencias Episcopales, denunció las graves amenazas a la libertad en Hong Kong luego del arresto del Cardenal Joseph Zeng el pasado 11 de mayo por parte del gobierno comunista chino. El purpurado hizo esta denuncia en un comunicado publicado este sábado 14 de mayo, en el que también pidió ser voz de los que ven amenazados sus derechos en Hong Kong. En su carta, Monseñor Bo llamó a los católicos y a la más amplia comunidad cristiana del mundo a rezar por Hong Kong y exhortó a la comunidad internacional a seguir monitoreando y a hablar por la libertad y la justicia. Asimismo expresó que Hong Kong solía ser una de las ciudades más libres y más abiertas de Asia, pero que hoy se ha transformado en un estado policía. De esta manera indicó que la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación y la libertad académica han sido desmanteladas. Cabe mencionar que el Cardenal Zeng fue liberado bajo fianza luego de la presión internacional y luego que el Vaticano expresara su preocupación por el arresto. En esta línea, el Cardenal Charles Bo también urgió a todos los cristianos a rezar en la semana del próximo 24 de mayo, cuando se celebra la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China y la fiesta de María Auxiliadora, por quienes sufren persecución en Hong Kong. Por otro lado, en una reciente audiencia con las hermanas maestras del Instituto Maestre Pie Filippini, el Papa Francisco aseguró que ser maestro es vivir la misión de transmitir vida. Hace poco, el Papa Francisco reconoció el notable papel de los maestros y la importante misión en la transmisión de vida. Al recibir a las hermanas maestras del Instituto Maestre Pie Filippini, con motivo del 350 aniversario del nacimiento de su fundadora, Santa Lucía Filippini, el Papa Francisco reconoció que la misión de ser maestro es un desafío porque maestro es el que enseña. Sin embargo, dijo que un proverbio dice que no se enseña lo que se sabe, sino lo que se es, por lo que se transmite a los demás lo que somos por dentro. En esta línea, el Papa advirtió que no basta con llenar la cabeza de ideas, puesto que eso no es educar, y explicó que más bien educar es transmitir la vida y ser profesor es vivir una misión. De esta manera, el Santo Padre explicó que si hacemos buenos discursos, pero la vida va en otra dirección, corremos el riesgo de ser solo actores que interpretan un papel, pero no educadores. Por ello, el Papa invitó a las religiosas a no contentarse con enseñar a Jesús, porque Cristo ante todo se testimonia, y agregó que es así como se transmite la fe. Luego el Santo Padre reconoció que a menudo se habla de las dificultades de la vida religiosa, de la falta de vocaciones. Ante eso, el Papa aconsejó poner a Jesús en el centro, porque estamos llamados en primer lugar a quitarnos del centro, que es el suyo. Es decir, el Papa sugirió vivir la consagración como llamada al servicio, porque es esto lo que permite a Jesús actuar en nosotros como quiere y enseñarnos a superar la resignación y la nostalgia, a leer nuestra compleja época, a emprender con valentía nuevos caminos al ritmo de los tiempos. Y el Papa Francisco recibió a los miembros de la Dirección Nacional de Aviación en el Vaticano e insistió en su llamado a la paz para Ucrania.
El Papa Francisco recibió a los miembros de la Dirección Nacional de Aviación Civil en el Vaticano. Durante su discurso, el Santo Padre recordó que el sector de la aviación es uno de los más afectados por la pandemia y aseguró a los presentes que gracias a su trabajo, miles de pasajeros pueden viajar a otras ciudades y países por negocios, por turismo, por necesidades familiares y así conocer diferentes culturas y tradiciones. En ese sentido, el Sumo Pontífice exclamó que de esa manera se fomenta el conocimiento, la colaboración y los intercambios mutuos en los ámbitos cultural, económico y religioso. Asimismo, aseguró que su trabajo está al servicio del encuentro y la fraternidad y lo comparó con los casos en los que la aviación se utiliza como instrumento de ofensa, destrucción y muerte. En ese sentido, el Papa Francisco lamentó que esto se puede ver en la terrible guerra en Ucrania, marcada a diario por los bombardeos aéreos. Ante este panorama desolador, el Santo Padre expresó que la esperanza de que los cielos sean siempre y solo cielos de paz, de que se pueda volar en paz para forjar y consolidar relaciones de amistad, presiona más fuerte en los corazones. Finalmente, encomendó a los participantes de la audiencia y a sus familias a la intercesión maternal de Nuestra Señora de Loreto y les dio su bendición. En otras noticias, el Santo Padre destacó las enseñanzas del Papa Juan Pablo I, quien será beatificado el próximo 4 de septiembre. El Papa Francisco destacó las enseñanzas del Papa Juan Pablo I, quien a pesar de la brevedad de su pontificado, dejó en herencia algunos elementos fundamentales de la misión. Así lo escribió el Santo Padre en un mensaje leído por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al participar en un congreso dedicado al magisterio de Juan Pablo I, quien será beatificado el próximo 4 de septiembre. En este mensaje, el Sumo Pontífice subrayó el compromiso del Papa Juan Pablo I para hacer comprender algunos elementos fundamentales de la misión: estar al lado del dolor de los hermanos, la voluntad de diálogo con el mundo, la búsqueda de la paz, la unidad de los cristianos y la colegialidad episcopal. A través del cardenal Parolin, el Papa Francisco añadió que estos temas representan un punto de referencia seguro para encontrar soluciones concretas a las numerosas dificultades y desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en la actualidad. Además, explicó que el Papa Juan Pablo I, a lo largo de su existencia, buscó y señaló constantemente la sustancia del Evangelio como la única verdad eterna, más allá de cualquier contingencia histórica o moda. Finalmente, el Papa Francisco recalcó que Juan Pablo I fue un hombre sabio y humilde, dotado de buena cultura, y añadió que supo hablar de Dios con sencillez evangélica, dando testimonio de la imagen de una iglesia que no brilla con luz propia, sino con luz reflejada, que no viene de los hombres, sino del Señor. En una reciente audiencia con miembros de una asociación de voluntariado que busca sensibilizar acerca del síndrome Cornelia de Lange, el Papa Francisco señaló la importancia del voluntariado porque involucra la dimensión fundamental de la imagen cristiana de Dios, el amor. El Papa Francisco señaló la importancia del voluntariado porque involucra la dimensión fundamental de la imagen cristiana de Dios y del hombre, el amor a Dios y el amor al prójimo. Así lo dijo el Santo Padre al conceder una emotiva audiencia en el Vaticano con miembros de una asociación de voluntariado que buscan sensibilizar acerca del síndrome de Cornelia de Lange. Según el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, el síndrome de Cornelia de Lange es una enfermedad genética multisistemática rara que se caracteriza por numerosas malformaciones graves que afectan principalmente a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal y musculoesquelético. Por ello, el Santo Padre expresó en particular su cercanía y comprensión y los animó a que no se dejen abatir por los obstáculos que encuentren en el camino. Asimismo, el Sumo Pontífice manifestó su agradecimiento a los voluntarios de esta asociación que están siempre al lado de los hermanos más frágiles, apoyando a quienes los cuidan. La cultura della solidarietà
La cultura de la solidaridad expresa concretamente la participación en la construcción de una sociedad fraterna, en cuyo centro está la persona humana. En el voluntariado está implicada la dimensión fundamental de la imagen cristiana de Dios y del hombre, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús en el Evangelio nos invita a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Finalmente, el Papa Francisco invitó a ser testigos de bondad y de ternura, a perseverar serenos, fuertes y a enfrentar las dificultades con espíritu de unidad para colocar a la base de todas sus acciones el servicio al prójimo. Nos vamos de inmediato a Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos tiene información sobre la visita que realizó el nuevo obispo de la diócesis de San Isidro del General a los artesanos, ganaderos, productores y pescadores. Adelante, Anastasia. Hola amigos, desde San José, Costa Rica les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos desde la diócesis de San Isidro de El General en el sur de nuestro país, donde el obispo recientemente designado recorrió la zona para celebrar a su patrono San Isidro Labrador. Durante la novena, el prelado peregrinó a través de su diócesis, asegurándose de conocer 9 realidades distintas, como lo son las que viven los productores de caña, frijoleros, cafetaleros, pescadores y demás campesinos y ganaderos. En todos los casos se reunieron para celebrar la Santa Misa con mucha devoción, ofreciendo sus frutos y elevando plegarias junto a su obispo, Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, en un ambiente de fraternidad y cercanía. Ofrendaron sus productos, sus instrumentos de trabajo, sombreros y rosarios para recibir la bendición. En la homilía, el obispo anotó que las personas que trabajan la tierra tienen la bendición de escuchar la voz de Dios en medio de la naturaleza. También recordó la responsabilidad que tenemos ante el nuevo gobierno de Costa Rica, orando para que sea un buen gobierno que se preocupe de las angustias y necesidades de las comunidades. Y ahora informamos respecto al nuevo gobierno. El recientemente investido Rodrigo Chávez Robles está volviendo a traer valores cristianos que se habían perdido en las 2 administraciones pasadas. Para comenzar, el presidente decidió que su juramento se realizaría sobre una Biblia, precisamente una Biblia de Jerusalén que él mismo se encargó de ir a comprar en una librería católica de la capital. Además, también solicitó que antes de la ceremonia de investidura, un obispo católico y un pastor evangélico los bendijeran a él y a su administración. La participación de la Iglesia Católica en la bendición le correspondió a Monseñor José Manuel Garita Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, quien le pidió al Señor por sabiduría y discernimiento para los gobernantes, con el fin de que trabajen por la paz, la justicia y el bien común. Además, rogó a Dios por fortaleza y sabiduría para los diputados y todas las personas que son parte del servicio constitucional. Para terminar con este reporte, el presidente Chávez Robles en sus primeros decretos determinó que el uso de la mascarilla para protegerse en contra del COVID-19 ya no será obligatorio. Dicha decisión motivó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en pleno, a enviar un mensaje al pueblo fiel de nuestro país: ser responsables unos por otros y mantener el uso de la mascarilla en los templos y otros sitios cerrados. El llamado de los obispos es a mantener el uso de la mascarilla. Piden prudencia e instan a los fieles a usar la mascarilla en los templos, en los cuales se permanece un tiempo considerable junto a otra persona. Los obispos aconsejaron a toda la población, en especial a las personas más vulnerables, a ser prudentes en libertad de conciencia. Amigos, de esta forma concluimos el reporte desde San José, Costa Rica. Se despide Anastasia Telles Abarca. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, alcaldesa llama a las armas ante próximo fallo sobre el aborto en Estados Unidos. Además, Biblia de Jerusalén cambia pescadores de hombres por pescadores de personas. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, amenazó con un llamado a las armas en respuesta al próximo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el cual podría anularse Roe versus Wade.
La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, amenazó con un llamado a las armas en respuesta al próximo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, por el cual, según un borrador de opinión filtrado, los jueces anularían Roe vs. Wade, caso que legalizó el aborto en todo el país. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa escribió que este momento tiene que ser un llamado a las armas y que no renunciará sin luchar. De esta manera, varios líderes católicos y provida de Estados Unidos condenaron la amenaza. En ese sentido, Ashley McGuire, miembro de la Catholic Association, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, que es muy preocupante ver a políticos usar un lenguaje incendiario en un momento en el que algunos jueces de la Corte Suprema necesitan seguridad adicional y en el que las iglesias y los centros de embarazo están siendo atacados por el movimiento del aborto. Desde la semana pasada, una serie de actos violentos se suscitaron en Estados Unidos debido a la filtración del borrador de la Corte, entre ellos vandalismo de iglesias, ataques a centros providas, interrupciones de misas e intimidación contra magistrados. Al respecto, Maguire aseguró que los esfuerzos para intimidar a los juristas y asustar a los defensores de la vida no prevalecerán, pero son imprudentes y deben ser condenados. Y en el siguiente informe les contamos que la conocida Biblia de Jerusalén cambió el versículo del Evangelio según Mateo 4:19, pescadores de hombres por pescadores de personas. Conozcamos los detalles. La editorial de Sclede Brouwer, que publica la Biblia de Jerusalén, cambió la palabra hombre por persona en su nueva edición, lo que suscitó polémica en las redes sociales. Como se recuerda, la Biblia de Jerusalén es una de las más conocidas publicaciones de la Biblia en todo el mundo. El extracto compartido por varios usuarios en Twitter se refiere al Evangelio de Mateo 4:19, en el que Jesús dice a sus discípulos: «Os haré pescadores de hombres», que en la nueva edición dice: «Os haré pescadores de personas». En ese sentido, Jesús Mora, usuario de esa red social, cuestionó al respecto. Lenguaje inclusivo en la Biblia, nos están cambiando el agua, mientras que el Pater Rural aseguró que no recomendará que se compre esta Biblia de Jerusalén y pidió que se deje de tergiversar la Sagrada Escritura para adaptarse a las reglas mundanas. Consultado por Así Prensa sobre el cambio en la más reciente versión de la Biblia de Jerusalén, Javier Gogueal Coetzea, consejero delegado de la editorial de Sclede Brouwer, se refirió a la polémica e indicó que el cambio se debe a que la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén busca ante todo la fidelidad a los textos originales y argumentó que en el texto griego original la palabra que se usa no incluye el género. Por lo tanto, las posibilidades de traducción tampoco deben incluirlo, persona o ser humano. Al respecto, el sacerdote español Jesús Silva, licenciado en Teología Patrística, hizo una explicación detallada en Twitter sobre lo que sería la mejor traducción de la palabra antropos, y entre algunos de sus argumentos expuso que el texto griego traducido en la Biblia de Jerusalén, primero por hombres y ahora por personas, tiene sus problemas, ya que ¿a qué personas se refería Jesús? ¿Humanas, angélicas o divinas? Pues en el texto así traducido, según indicó, no se excluye que Jesús esté llamando a los discípulos a que evangelicen a los ángeles o al mismo Dios. De esa manera, concluyó que el término hombres sería realmente el más apropiado. En otras noticias, les contamos que la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos CONCAPA presentó hace poco un recurso ante la justicia denunciando el adoctrinamiento de niños a manos del gobierno de España. Para darnos todos los detalles al respecto, estamos conectados con Pedro Caballero, presidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Pedro, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola y encantado de estar con vosotros.
Pedro, cuéntenos primero qué los llevó a tomar la decisión de presentar un recurso ante la justicia en España y por qué denuncian adoctrinamiento de niños a manos del gobierno del país. Bueno, tendríamos que remitirnos o avanzar a antes de la pandemia con la LOMCE aprobada aquí en España, única ley educativa del Partido Popular. Se empezó a gestar un pacto político y social por la educación, en donde todos los partidos políticos intentaban llegar a un consenso para dar una tranquilidad y una serenidad al sistema educativo. No se consiguió. Propició el cambio de gobierno en nuestra nación y a partir de ahí pues el Partido Socialista se empeñó con la antigua ministra Isabel Celaá de cambiar a toda costa la LOMCE, una ley que nadie queríamos porque no era buena, pero que era la única que sustentaba pues bueno, unos derechos fundamentales educativos que a día de hoy, una vez aprobada la LOMCE, pues no han seguido para adelante y que han llevado a una situación de caos total y absoluto del sistema educativo. Por lo tanto, al final no nos ha quedado más remedio que defender los derechos de nuestros hijos y llevarlo a los tribunales. En este contexto, ¿qué consecuencias tendrá en la enseñanza y educación de los niños la aprobación de este Real Decreto en España? Pues mira, al final España está instrumentada o está articulada en 17 comunidades autónomas que tienen competencias suficientes en materia educativa para un gran porcentaje de esas materias organizarlos a nivel autonómico, por decirlo de alguna manera, como territorios. Al final lo que va a crear es una verdadera desigualdad en todo el territorio. Habrá territorios que apuesten por una mayor educación, un mayor esfuerzo, otros territorios que no lo hagan así y al final eso creará una desigualdad entre toda la sociedad, entre todo el alumnado. Entonces, bueno, pues a la hora de la verdad tenemos que defender nosotros como padres esos principios fundamentales educativos de esa igualdad y equidad de todo el sistema dentro de todo el territorio. Y por eso, bueno, pues estamos ahí presentes para defender esos derechos que muchas veces son fundamentales, porque el derecho a la educación es un derecho fundamental. Y coméntanos cómo va el proceso de recurso que han presentado ante la justicia en España y qué respuesta esperan obtener al respecto. Vamos a ver, nosotros vamos a ir por 3 puntos o 3 líneas principales. Una es la libertad de educación, principal y elemental. Otra es la libertad religiosa y la defensa de la asignatura espejo que llamamos aquí o alternativa a los que no elijan libremente la religión dentro de las aulas. Y después lo que le hemos pedido a todos los partidos políticos, incluso al gobierno, es que retire de todo el desarrollo curricular educativo toda referencia a la perspectiva de género que se hace de manera transversal desde matemáticas hasta educación física. La educación debe ser lo más neutral posible y la ideología de género, la ideología partidista de nuestros políticos debe estar fuera de las aulas y por lo tanto eso entra en conflicto con la libertad de elección de las familias a poder educar a sus hijos según sus convicciones. Finalmente, Pedro, ¿cuál es el llamado que hacen como padres de familia a las autoridades de España frente a este tema? Vamos a ver, nosotros, yo creo que en este momento, en este punto tan crítico que tenemos ahora, en donde parece que vale todo y tal, lo que tendremos que apostar es de verdad por un verdadero pacto político y social por la educación. Tendríamos que sentarnos toda la comunidad educativa, tanto nuestros políticos como toda la sociedad en general, todos los que participamos en educación, incluidas las familias, que somos importantísimas para la educación de nuestros hijos, y empezar a trabajar en ese consenso que dé tranquilidad, que dé sosiego a lo que es el mundo educativo en nuestro país. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezaremos a ver cómo podemos trabajar para construir ese marco de consenso y de diálogo que al final será beneficio para nuestros hijos y que apostará por una cultura del esfuerzo y del trabajo, que es lo que se necesita en este momento. Pedro Caballero, presidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a vosotros. Gracias, Pedro. Pasando a otras noticias, recientemente el obispo de Córdoba, en España, Monseñor Demetrio Fernández, recordó en su carta semanal que mayo es el mes de María y que ofrecerle a ella cada día alguna flor supone querer agradarle y hacer lo que nos dice su hijo. Conozcamos más en la siguiente nota.
Hace unos días, el obispo de Córdoba, en España, Monseñor Demetrio Fernández, recordó en su carta semanal que mayo es el mes de María y que ofrecerle a ella cada día alguna flor supone querer agradarle y hacer lo que nos dice su hijo, vivir en sintonía con su corazón. Asimismo, destacó que este mes también coincide con el tiempo de Pascua, los 50 días que van desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en que vivimos la nueva vida de resucitado, que a través de su palabra y los sacramentos llega hasta nosotros. En este contexto, Monseñor Fernández resaltó que fue la Virgen María quien nos preparó para recibir al Espíritu Santo, rezando con los apóstoles. Al respecto, pidió que venga este mismo Espíritu Santo y nos congregue en la unidad, en su iglesia, a nivel de toda la humanidad, de manera que sea el Espíritu Santo el que nos mueva y nos convierta en ofrenda permanente, para que nuestra vida sea dada con Cristo para la vida del mundo. Al destacar la aparición de la Virgen de Fátima este 13 de mayo, Monseñor Fernández dijo que ha sido un acontecimiento que ha movido la historia de nuestro tiempo. Por otro lado, indicó que la enorme catástrofe de la humanidad es el pecado de cada uno, que unido al de los demás se eleva a enésima potencia, además del pecado original que está en la base. A todo esto dijo que el amor vivido en el corazón inmaculado de María, en sintonía perfecta con el corazón de Cristo, ayuda a revertir ese desorden internacional del pecado, tan viejo como la misma humanidad. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.